Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta. Sí, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el universo Kanyaman y Demet Özdemir. Vamos a desentrañar los misterios, las tensiones, los rumores. Todo lo que rodea a esta pareja que nos tiene a todos obsesionados. Y antes de que empecemos con toda la carnita del chisme, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias jugosas y exclusivas del mundo del espectáculo. Así siempre estarán al tanto de todo lo que pasa con sus artistas favoritos. Ahora sí arrancamos. Kanyaman. Ay, Kanyaman. El galán turco que conquistó nuestros corazones con su sonrisa irresistible y su talento innegable. Un hombre que, no podemos negar, tiene un magnetismo especial. Pero últimamente lo hemos visto, digamos, un poquito más explosivo. Declaraciones polémicas, comentarios subidos de tono. Kanyaman ha estado en el ojo del huracán. ¿Pero por qué? ¿Qué le está pasando? ¿Será que la fama lo ha transformado? ¿O es que hay algo más profundo detrás de su comportamiento? Recordemos cómo empezó todo. Kan saltó a la fama en Turquía con varias series, pero fue Erkenci Kuş la que lo catapultó al estrellato internacional. Su personaje Kandibit, un fotógrafo aventurero y apasionado, encandiló a millones de personas alrededor del mundo. Su carisma natural y su físico imponente lo convirtieron en un ícono. Pero, como suele pasar, la fama repentina puede ser un arma de doble filo. Y claro, en medio de todo este torbellino, siempre está ella, Demet Özdemir. La talentosísima actriz que compartió pantalla con Kan en la exitosísima serie Erkenci Kuş. Una serie que no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también desató una ola de rumores sobre un posible romance entre ellos. Un romance que nunca fue confirmado, pero que, amigos, nos mantuvo a todos al borde del asiento. La química entre ellos era palpable y la serie se convirtió en un fenómeno global. La química entre Kan y Demet en la pantalla era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos. Todo gritaba romance. Y claro, los fans, que somos expertos en detectar señales, estábamos convencidos de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Nos pasábamos horas analizando cada entrevista, cada fotografía, cada interacción en redes sociales, buscando la confirmación que nunca llegó. Los foros de discusión ardían con teorías y especulaciones. Era una locura colectiva. Pero, como les dije, nunca hubo una confirmación oficial. Y ese silencio solo alimentó aún más el misterio. Después de Erkenci Kuş, cada uno siguió su camino. Kan se enfocó en proyectos en Italia, donde su popularidad había alcanzado niveles estratosféricos. Participó en series italianas, aprendió el idioma y se convirtió en una figura muy querida en el país. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. Su carrera siguió en ascenso, consolidándola como una de las actrices más talentosas y populares de Turquía. Sin embargo, el fantasma de su relación con Kan siempre estuvo presente. Era como una sombra que los seguía a ambos, sin importar a dónde fueran. Cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública era analizada con lupa en busca de alguna señal, de alguna pista que revelara la verdad. Los fans no se rendían, seguían aferrados a la esperanza de que algún día confirmaran su romance. Pero el silencio persistía, y con el tiempo, la esperanza comenzó a desvanecerse. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Porque, como les decía al principio, últimamente Kanyaman ha estado un poquito, ¿cómo decirlo?, desatado. Sus declaraciones han sido interpretadas por muchos como dardos dirigidos a Demet. Comentarios sobre la importancia de la química en la pantalla, sobre la necesidad de una conexión real entre los actores. Todo parecía apuntar a que Kan sentía que Demet no había estado a la altura de las circunstancias. Sus palabras, a veces ambiguas, a veces directas, generaron un gran revuelo en los medios y entre los fans. ¿Estaba realmente criticando a Demet? ¿O simplemente expresando su frustración por no haber logrado una conexión más profunda? ¿Pero qué piensa Demet de todo esto? ¿Cómo se siente ella ante las explosivas declaraciones de Kan? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, mis queridos, es compleja.
Porque Demet, a diferencia de Can, siempre ha mantenido un perfil mucho más bajo. No le gusta el drama, prefiere mantenerse al margen de los escándalos y centrarse en su trabajo. Es una mujer reservada, que valora su privacidad y que no está dispuesta a exponer su vida personal a los ojos del público. Sin embargo, eso no significa que no tenga una opinión sobre todo esto. De hecho, en algunas entrevistas, Demet ha dejado entrever que no está muy contenta con la actitud de Can. Ha hablado de la importancia del respeto entre compañeros de trabajo, de la necesidad de separar la vida personal de la profesional. Unas declaraciones que, aunque sutiles, no dejan lugar a dudas. Demet no está de acuerdo con la forma en que Can ha manejado la situación. Su lenguaje corporal, su tono de voz, todo indicaba que se sentía incómoda y decepcionada con las palabras de Can. Ahora vamos a analizar un poquito más a fondo las posibles razones detrás de las explosiones de Can Yaman. Una teoría que circula con fuerza es que Can se siente frustrado por no haber podido llevar su relación con Demet al siguiente nivel. Tal vez él sí estaba enamorado de ella, pero ella no sentía lo mismo. Y esa frustración, ese rechazo, se ha ido acumulando con el tiempo hasta explotar en forma de declaraciones polémicas. Es posible que Can haya idealizado la relación, que haya imaginado un futuro junto a Demet, y al no ver ese sueño realizado, haya sentido una profunda decepción. Otra teoría, quizás un poco más cínica, es que todo esto es una estrategia publicitaria. Can sabe que su relación con Demet sigue generando interés en el público, y está utilizando eso para mantenerse en el candelero. Al fin y al cabo, no hay nada que venda más que un buen drama amoroso. En el mundo del espectáculo, la controversia puede ser una herramienta poderosa para atraer la atención y mantener la relevancia. Pero, ¿y Demet? ¿Qué siente ella realmente por Can? ¿Lo ama en secreto? ¿Lo considera solo un compañero de trabajo? ¿O tal vez siente rencor por la forma en que él ha hablado de ella? Bueno, esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y la verdad es que solo ella conoce la respuesta. Solo ella sabe lo que realmente pasó entre ellos, lo que sintió durante el rodaje de Erkencicus, y cómo ha afectado su relación las declaraciones de Can. Lo que sí podemos decir es que Demet es una mujer fuerte e independiente. Una mujer que sabe lo que quiere y que no se deja influenciar por las opiniones de los demás. Ella ha demostrado que puede tener éxito por sí misma, sin necesidad de colgarse de la fama de Can Yaman. Su talento y su dedicación la han llevado a conquistar el corazón del público turco y a convertirse en una de las actrices más respetadas de su país. Y eso, mis amigos, es admirable. Porque en un mundo como el del espectáculo, donde la imagen lo es todo, es fácil dejarse llevar por la presión y ceder a las demandas del público. Pero Demet se ha mantenido fiel a sí misma, y eso la hace aún más especial. Ella ha elegido el camino de la discreción y el profesionalismo, priorizando su carrera y su bienestar emocional. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio que probablemente nunca resolveremos por completo. Que las explosiones de Can pueden ser fruto de la frustración, de la estrategia publicitaria o de una combinación de ambas. Y que Demet, por su parte, se mantiene firme en su postura, sin dejarse arrastrar por el drama. Su silencio, en este caso, puede ser una señal de fortaleza y de madurez. En definitiva, una historia llena de amor, desamor, rumores y controversia. Una historia que nos tiene a todos enganchados y que nos seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. Y es que las historias de amor entre celebridades siempre generan un gran interés en el público. Nos gusta sentirnos partícipes de sus vidas, nos gusta especular sobre sus sentimientos y nos gusta imaginar cómo sería estar en su lugar. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo esta apasionante historia. Recuerden que estos son solo especulaciones basadas en la información que tenemos disponible. La verdad real, como siempre, solo la conocen los protagonistas. Y tal vez algún día decidan compartirla con nosotros. Pero hasta entonces seguiremos especulando y soñando con su posible reconciliación. Quería agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y no se olviden de dejarme en los comentarios qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que Can y Demet alguna vez estuvieron enamorados? ¿Piensan que Can está siendo injusto con Demet? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Quiero saber sus opiniones.
Déjenme sus comentarios y sus teorías. Y antes de despedirme, un último favorcito: si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Hasta la próxima.